Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar de las funciones trigonométricas en la circunferencia unitaria. Soy su amigo Hugo Torres. Bueno, primero pues hay que entender lo que es la circunferencia unitaria. Y una circunferencia unitaria, pues como su nombre lo dice, es una circunferencia pero cuyo radio mide una unidad, ¿sí? Sabemos que el radio es la distancia que hay del centro a cualquier punto de la circunferencia, entonces mide 1. Tiene unas características pues muy importantes y que son muy útiles. Pues bueno, como el radio mide 1, pues estos cruces, ese cruce de ahí va a medir 1 en X, 0 en Y. Ese punto, ese cruce va a medir 0 en X, 1 en Y. Este de acá mide menos 1, 0. Bueno, más bien la posición está en menos 1,0. Y este tiene una posición de 0, menos 1. ¿Ok? Y bueno, insisto, el radio, para donde lo midamos, pues mide una unidad. ¿Ok? Bueno, entonces, primero vamos a hablar de cómo se miden los ángulos. Y los ángulos se miden del eje X positivo en contra de las manecillas del reloj. Y esa medición va a ser positiva. O sea, un ángulo se debe medir así, en ese sentido. Y va a ser positivo. El giro que generamos es positivo. Si lo hacemos en sentido en favor de las manecillas del reloj, se considera que el giro es negativo, ¿sí? Pero digamos, la manera pues más adecuada de hacerlo es positivo. Aunque bueno, pues se puede medir como uno quiera, pero serían así, ¿no? En contra de las manecillas del reloj es positivo y en favor negativo. Siempre partiendo del eje X, positivo. Ok, vamos a usar esa posición ahí y vamos a ubicar ese ángulo. ¿Sale y vale? O sea, yo generé un giro y obtengo ese ángulo, ¿sí? Pues ahí voy a tener una medida X para el punto ahí que cruza el radio con la circunferencia. Y acá voy a tener una medida Y. Ahora quiero que se fijen muy bien porque ahí, bueno, el radio vale 1. Ya habíamos dicho, es una circunferencia unitaria. Y fíjense que ahí tengo un triángulo rectángulo. O sea, se dibuja, se define un triángulo rectángulo. Entonces vamos a ubicar esa medida X, es lo que mide la X, y esa es la medida de la Y. Que para el ángulo θ dado ahí, que está en azul, pues la Y sería el cateto opuesto y la X sería el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces quiero que empecemos como a relacionar las X con el cateto adyacente y las Y con el cateto opuesto. La hipotenusa vale 1, porque estamos en una circunferencia unitaria. A ver, vamos a calcular las funciones trigonométricas. Y tengo que el seno pues es el opuesto entre la hipotenusa, entonces voy a tener Y sobre 1. El coseno pues es el adyacente entre la hipotenusa, voy a tener X sobre 1. Y la tangente es opuesto entre adyacente, pues voy a tener Y sobre X. Y bueno, las otras ya sabemos que son inversas, ¿no? Puedo pensar nada más como que seno de θ es Y y el coseno de θ es X. Y eso vale la pena tenerlo ahí presente, tenerlo a la mano. Ahora, vamos a aprovechar y voy a usar el teorema de Pitágoras. Sí, voy a echar mano al teorema de Pitágoras. Entonces tengo ahí que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero vamos a sustituir, a ver, el cateto opuesto es Y, ¿no? Y el adyacente es X. Entonces tengo ahí X cuadrada más Y cuadrada igual a 1 al cuadrado. Y bueno, la X vale coseno, ahí arriba lo tenemos enmarcado en un cuadrito, y la Y vale seno, entonces tendría que el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado es igual a 1 al cuadrado. Y bueno, cuando tengo funciones trigonométricas elevadas a potencias, también puedo escribirlo así, como la potencia, en este caso el cuadrado, sobre de la función únicamente, y significa lo mismo. Entonces tengo que el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado es igual a 1. Digo, suele escribirse primero seno, ¿no? Entonces tendría seno cuadrado de θ más coseno cuadrado de θ igual a 1. ¡Tarán! Y eso es importante para tenerlo presente. Voy a volver a tomar esta expresión que acabo de obtener y vamos a ver qué pasa si divido todos esos términos entre coseno cuadrado. Entonces tendría así, seno cuadrado sobre coseno cuadrado más coseno cuadrado sobre coseno cuadrado igual a 1 sobre coseno cuadrado. Para empezar pasa algo interesante ahí, porque coseno cuadrado entre coseno cuadrado pues es 1. ¿Y con los demás qué pasa? Bueno, si yo tengo seno cuadrado entre coseno cuadrado, es lo mismo que si tuviera seno entre coseno, todo eso al cuadrado.
Y del lado derecho, pues también. O sea, si yo tengo 1 sobre coseno al cuadrado, es como si tuviera 1 sobre coseno, todo al cuadrado. Y si se acuerdan, nosotros habíamos visto que la tangente era lo mismo que seno entre coseno. Y a la derecha, pues yo sé que la secante es igual a 1 entre el coseno. Entonces puedo sustituir y voy a tener que la tangente cuadrada de teta más 1 es igual a la secante cuadrada de teta. Eso es importante también. Una más, y vuelvo a tomar la expresión primera que obtuve, ¿sí? Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Ahora, ¿qué pasa si divido todos los términos entre seno cuadrado de teta? Tendría seno cuadrado entre seno cuadrado más coseno cuadrado sobre seno cuadrado igual a 1 sobre seno cuadrado. También pues pasa algo interesante, pues seno cuadrado entre seno cuadrado es 1. Y aquí pues ya me voy a ahorrar así un poquito de pasos por el espacio. Pero bueno, pues coseno entre seno yo sé que es la cotangente. Y 1 entre seno pues es la cosecante, entonces van a ir al cuadrado y voy a tener 1 más cotangente cuadrada de teta igual a cosecante cuadrada de teta. Bien, pues esas tres se llaman identidades pitagóricas y vale mucho la pena tenerlas muy en mente. Si no se las quieren aprender, pues ya vieron cómo se deducen. Entonces volvemos. Y ahí dejé indicado el primer cuadrante, ¿sí? Estábamos en esto. Si el ángulo de giro, a ver, vamos viendo esto. Si el ángulo de giro está entre 0 y 90 grados, que les digo, hay que acostumbrarnos a pensar en radianes. Entonces, si está entre 0 y 90 grados, que son 0 y pi medios, estaremos en el primer cuadrante y por lo tanto el ángulo de interés será el ángulo dado. Es decir, el ángulo que me interesa va a ser el ángulo de giro. Ahorita lo vamos a ver en la figura. Yo hago un giro ahí alfa, le estoy llamando alfa. Estoy terminando en una posición en el primer cuadrante. Tengo un triángulo rectángulo ahí que puedo asociar y ese es mi ángulo de interés. ¿Sí? Si te fijas, pues el ángulo de interés pues fue el ángulo de giro tal cual. ¿Qué pasa si estamos en el segundo cuadrante? Bueno, pues si el ángulo de giro está entre 90 y 180 grados, es decir, entre pi medios y pi, estaremos en el segundo cuadrante. Por lo tanto, el ángulo de interés será el suplemento del ángulo de giro. Es decir, mi ángulo de interés van a ser 180 grados menos el ángulo de giro. Si lo quiero ver en radianes, pues va a ser pi menos el ángulo de giro. Acuérdense que suplemento es eso, es lo que le falta para los 180, ¿sí? Entonces, si yo tengo un giro ahí alfa, termino en esa posición que está en el segundo cuadrante. Ese sería mi triángulo rectángulo asociado y mi ángulo de interés es ese, que es lo que le falta al giro para completar los 180 grados. ¿Me explico? O los pi radianes. Un ejemplo, o sea, si yo tengo un giro de 120 grados, esa es mi posición, ese es mi triángulo rectángulo, pero el ángulo que me interesa en realidad es este de 60. ¿Me explico? Si lo quiero ver en radianes el ejemplo, bueno, si yo tengo un giro de 2 pi tercios, ahí tengo la posición, ahí está mi triángulo rectángulo asociado, pero mi ángulo de interés van a ser pi tercios, porque es lo que le faltaría a 2 pi tercios para hacer 3 tercios de pi, o sea, el entero de pi, media vuelta. Vamos al tercer cuadrante. Si el ángulo de giro está entre 180 y 270 grados, es decir, entre pi y 3 pi medios, estaremos en el tercer cuadrante. Por lo tanto, el ángulo de interés será la diferencia del ángulo de giro y media circunferencia. Es decir, si lo quiero ver en grados, pues mi ángulo de interés va a ser el giro menos 180. Y si estoy en radianes, pues va a ser el ángulo de giro menos pi. Es decir, por ejemplo, si tengo todo ese giro, estoy terminando en esa posición que está en el tercer cuadrante. Ese sería el triángulo rectángulo asociado y mi ángulo de interés es este. O sea, es lo que me excedí en el giro, lo que me excedí de 180 grados. ¿Me explico? Ejemplo, si tengo un giro de 210 grados, tengo esa posición, ese triángulo rectángulo asociado y mi ángulo de interés van a ser 30 grados nada más. O sea, porque es lo que... O sea, mi giro de 210 se pasó 30 grados de los 180 y ese es el ángulo que me va a interesar en esta situación. Si lo quiero ver en radianes, pues yo tengo un giro de 7 pi sextos, tengo esa posición, ese es el triángulo asociado y mi ángulo de interés son pi sextos, que es lo que me pasé de pi, de media vuelta. ¿Qué pasa en el cuarto cuadrante? Yo tengo
que si el ángulo de giro está entre 270 y 360 grados, es decir, entre 3 pi medios y 2 pi, estaremos en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, el ángulo de interés será la diferencia de toda la circunferencia y el ángulo de giro. Es decir, en grados, pues mi ángulo de interés serían 360 menos el giro, y en radianes, pues sería 2 pi menos el giro. Por ejemplo, si tengo todo ese giro, estoy terminando en esa posición, en el cuarto cuadrante. Ese es el triángulo asociado y mi ángulo de interés está aquí. O sea, es lo que me falta para completar toda la vuelta completa. Por ejemplo, si doy un giro de 315 grados, tengo esa posición, ese es el triángulo asociado, pero el ángulo que me interesa es de 45 grados, porque es lo que le faltaría a los 315 para llegar a toda la vuelta. En radianes, pues tengo un giro de 7 pi cuartos, tengo esa posición, ese es el triángulo asociado, y el ángulo de interés es pi cuartos, porque es lo que le falta para completar los 8 pi cuartos, que son 2 pi, o sea, toda la vuelta completa. Ahora vamos a ver los signos de las funciones trigonométricas en cada uno de los cuadrantes. Ahí ubiqué la circunferencia unitaria y les puse nombre a los cuadrantes, ¿no? Vamos a pensar, estoy en el primer cuadrante. Tengo ahí una medida X, aquí una medida Y, y mi hipotenusa que vale 1. Vamos a pensar en los signos de esas medidas. Bueno, está mi triangulito asociado, el ángulo, y bueno, el valor de X es positivo porque se midió a la derecha. El valor de Y es positivo porque se midió hacia arriba. Y ese 1 siempre es positivo porque se construye de la hipotenusa de un teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces se está construyendo con una raíz positiva de cantidades que se elevaron al cuadrado, ¿no? O sea, entonces ese 1 siempre va a ser positivo. Entonces, bueno, si recordamos que el seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, pues va a tener Y sobre 1, y bueno, como acabo de mencionar, pues la Y es positiva, el 1 es positivo, y eso me va a dar positivo. Para el coseno, tengo el adyacente sobre la hipotenusa, sería aquí sobre 1, ambos positivos, entonces esa división me va a dar positiva. Para la tangente, opuesto entre adyacente, Y entre X, ambos positivos, eso me va a dar positivo. Para la cotangente, adyacente entre opuesto, X sobre Y, me va a dar positivo entre positivo, ambos son positivos, y eso pues da positivo. Para la secante, hipotenusa entre adyacente, 1 sobre X, positivo entre positivo, es positivo. Y con la cosecante, hipotenusa sobre opuesto, 1 sobre Y, positivo entre positivo, y eso es positivo. Entonces, si ustedes se fijan en el primer cuadrante, o sea, para los ángulos que caigan en el primer cuadrante, todas las funciones trigonométricas son positivas. Todas son positivas. Vamos a ver qué pasa si mi giro me hace terminar en el segundo cuadrante. Pues bueno, ahí tendría la posición, el triangulito asociado y el ángulo de interés. Y bueno, el 1 quedamos que siempre es positivo, pero vamos a ver qué pasa con la X y la Y. En este caso la X se mide a la izquierda, entonces esa X es negativa. La Y se mide hacia arriba, pues sigue siendo positiva. Vamos a ver con las funciones. Opuesto entre hipotenusa para el seno, entonces tengo Y sobre 1, positivos ambos, me da positivo. Con el coseno, adyacente entre hipotenusa, aquí la X es negativa. Entonces tengo negativo entre positivo, me va a dar negativo. La tangente, opuesto entre adyacente, tengo Y sobre la X que es negativa, entonces tengo positivo entre negativo, me da negativo. La cotangente, adyacente entre opuesto, ahora tengo la X negativa arriba, tengo negativo entre positivo, me da negativo. Para la secante, hipotenusa entre adyacente, 1 sobre menos X, positivo entre negativo me da negativo. Y para la cosecante, hipotenusa sobre opuesto, 1 sobre Y, ese me da positivo. Entonces, si se fijan, en el segundo cuadrante, pues tenemos todas esas negativas y nada más seno y cosecante positivas, pero bueno, pues vamos a pensar en positivo, vamos a pensar en todas en las que fueron positivas, ¿no? Ya sabemos que si no son positivas es porque son negativas, ¿no? Entonces, bueno, aquí, en el segundo cuadrante, seno y cosecante son positivas, el seno y su inversa, ¿sí? O sea, quedamos que la inversa de seno la inversa multiplicativa es la cosecante. Entonces, seno y cosecante son positivas en el segundo cuadrante. ¿Qué pasa si mi giro me hace terminar en el tercer cuadrante? Pues tengo ahí mi triángulo rectángulo asociado, mi ángulo de interés,
La X es negativa, pues está midiendo hacia la izquierda. La Y en este caso también es negativa porque está midiendo hacia abajo. Y bueno, el 1 siempre será positivo. Entonces vamos con las funciones. Pues ya me ahorró un paso, ¿no? O sea, el seno va a ser negativo entre positivo, va a ser negativo. El coseno negativo entre positivo va a ser negativo. La tangente son dos negativos, negativo entre negativo me da positivo. Y la cotangente pues es el inverso, entonces en cuanto a signo va a ser igual. La secante va a ser es inversa al coseno, pues en signo va a ser igual que el coseno. Y la cosecante es inversa a seno, en signo pues va a ser igual que seno. Entonces ahí se fijan, tangente y cotangente son positivas. O sea, la tangente y su inversa, su recíproca, son positivas. De ahí en más, todas negativas. Vamos al cuarto cuadrante. Si mi giro me hace terminar en esa posición, tengo ahí mi triángulo rectángulo asociado, el ángulo de interés, la X es positiva, la Y es negativa porque se mide hacia abajo y el 1 siempre es positivo. Entonces, bueno, tendría ahora el seno, negativo entre positivo negativo, el coseno, positivo entre positivo es positivo, la tangente me queda negativa, la cotangente me queda negativa, la secante me queda positiva y la cosecante me queda negativa. Entonces fíjense que aquí en este cuarto cuadrante los positivos fueron el coseno y la secante. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a pensar o cómo puedo hacer para aprenderme qué funciones son positivas en los cuadrantes. Digo, sabiendo las positivas, pues también ya por ende sé cuáles son negativas, ¿no? Pero aquí les voy a dar una regla mnemotécnica para aprenderlo y es todas sin tacos. ¿Sí? Porque esa todas es el primer cuadrante, todas son positivas. En el segundo cuadrante el seno es positivo, también con su recíproco que es la cosecante, no lo pierdan de vista. En el tercer cuadrante, la tangente es positiva con su recíproco que es la cotangente. Y en el cuarto cuadrante, el coseno es positivo con su recíproco que es la secante, ¿ok? Entonces, todas sin tacos. Y sin ni modo, sin hacer berrinche, ¿eh? Venga, sin tacos. Todas sin tacos. Vamos a hacer unos ejemplos. Lo pongo ahí la circunferencia con sus cuadrantes como referencia, ¿sí? Entonces, bueno, la indicación, calcula el valor exacto de las funciones trigonométricas para los ángulos dados. Inciso A, coseno de pi tercios. A ver, vamos primero a ubicarlo en la circunferencia. Entonces, pi tercios me queda ahí. O sea, ya sabemos ubicarlo, ¿no? O sea, pi tercios pues es tomar media circunferencia y partirla en 3 y tomar 1, ¿no? Entonces estoy cayendo en el primer cuadrante. Eso ya me va a dar idea del signo. O sea, en el primer cuadrante, ¿qué signo tienen? Todas son positivas. Entonces ya sé que mi resultado va a ser positivo. Ahora, como estoy en ese primer cuadrante, mi ángulo de interés es el mismo de giro. Entonces mi ángulo de interés son pi tercios, ¿sale? Ahora, ¿cómo voy a poner cómo voy a saber el valor exacto? Pues tenemos una tablita que ya calculamos en otro video. Entonces el coseno para pi tercios es 1/2. Y listo, terminamos. Vamos al inciso B. El inciso B dice tangente de 5 pi sextos. Entonces, primero hay que ubicarnos en la circunferencia. 5 pi sextos me queda en el segundo cuadrante, ¿sí? Entonces ya me da idea del signo. O sea, el signo es estoy en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante únicamente es positiva el seno y la cosecante. Y como aquí estoy trabajando con tangente, pues voy a tener un resultado negativo. ¿Cuál es el ángulo de interés? Quedamos que cuando caía en el segundo cuadrante, el ángulo de interés es la diferencia para completar pi, para completar media vuelta. Entonces mi ángulo de interés son pi sextos. Entonces si me voy a la tabla, la tangente para pi sextos es raíz de 3 sobre 3. Negativa, pues porque con el todas sin tacos ya sé que en el segundo cuadrante pues la tangente sería negativa. Vamos al inciso C. Secante de 5 pi cuartos. Entonces primero me ubico en la circunferencia. 5 pi cuartos cae en el tercer cuadrante. Y bueno, ahí pues ya puedo pensar en el signo. En el tercer cuadrante solo la tangente y la cotangente son positivos, por lo tanto aquí mi resultado será negativo. Ahora, el ángulo de interés, pues es lo que me excedí de pi, lo que me excedí de la media vuelta, en este caso pi cuartos. Entonces voy a la tablita y la secante para pi cuartos es raíz de 2 y quedamos que será negativa, ¿no? Por el todas sin tacos. Y bueno,
Uno más, el coseno de 11 pi sextos. Primero me ubico en la circunferencia. 11 pi sextos queda en el cuarto cuadrante. El ángulo de interés pues son pi sextos porque es lo que me falta para completar toda la vuelta completa. Como estoy en el cuarto cuadrante y estoy con coseno, el cuarto cuadrante es positivo. El coseno en el cuarto cuadrante es positivo. Entonces mi resultado va a ser positivo. Y si me voy a la tablita, el coseno para pi sextos es raíz de 3 sobre 2. ¡Tarán! Listo. Ahora alguien me puede decir, oye, pues estuvieron muy fáciles, ¿no? ¿Qué tal que si pones un ángulo más complicado? Bueno, por ejemplo, si yo pongo 20 pi tercios, lo único que hay que tener en mente o sea, porque tu movimiento va a ser dar vueltas sobre la circunferencia. Y nada más es ver dónde queda tu posición final. Una vez que ubicas tu posición final, encuentras el ángulo de interés y lo demás pues es con los signos y la tablita, ¿no? De valores exactos. Entonces, por ejemplo, si son 20, tengo 20 pi tercios, ¿no? Cada vuelta tiene 3 tercios, cada media vuelta, perdón. O sea, sí, cada media circunferencia tiene 3 tercios. Entonces en 20 da 6 medias vueltas y me faltarían 2 tercios más, ¿sí? O sea, 20 entre 6 pues son 18. Perdón, 20 entre 3 son 6. 6, y me sobran 2, ¿me explico? O sea, entonces doy 6 medias vueltas y me faltan 2 tercios. Entonces, a ver, vamos a la gráfica. Y arrancan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 2 tercios. Entonces terminé en esa posición. Terminé en mi ángulo, mi ángulo de giro de 20 pi tercios me ubica en el segundo cuadrante. Y mi ángulo de interés pues va a ser ese de aquí y va a ser de pi tercios, porque es lo que me faltaría para completar una media vuelta más. ¿Me explico? Entonces, como estoy en el segundo cuadrante y es tangente, pues va a ser negativa. Y para pi tercios la tangente vale raíz de 3. Negativa quedamos. Entonces menos raíz de 3. ¿Sale? Bueno, cada quien encuentra como sus mecanismos para ubicar las vueltas, ¿no? O sea, se me hace más fácil pensarlo en medias vueltas, pero bueno, ahorita voy a hacerlo de otra manera. Digo, de cualquier manera, esto es para que lo conozcamos. Tenemos calculadoras y tenemos herramientas que lo hacen, ¿no? O sea, y vamos a usarlas. O sea, para eso están. Pero es para entender por qué lo hacen así las herramientas. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a calcular para ángulos en radianes, pero que no los expreso como múltiplo de pi, ¿sí? O sea, ahí tengo el coseno de 2 radianes, ¿ok? De todos modos hay que ubicarnos, entonces vale mucho la pena saber cuánto valen los ángulos cuadrantales, es decir, o sea, los ángulos que coinciden con los ejes que dividen los cuadrantes. Si yo hago eso con la calculadora, de entrada me va a dar menos 0.4161, pero insisto, vamos a ubicarnos en la circunferencia. Tengo ahí los 0 grados, pi medios, que son 90 grados, pues son 1.5708 aproximadamente. Media circunferencia, que son 180 grados, pues es pi, son 3.1416 aproximadamente. 270 grados, que es 3 cuartos de circunferencia, es 4.7123. Y pues bueno, toda la vuelta pues es 2pi, que son 6.2832 aproximadamente. Entonces, con esas referencias vamos a ubicar el 2, el ángulo ese de 2 para el que tengo el ejercicio. Dice coseno de 2, entonces el 2, ¿dónde quedaría más o menos? Pues va a quedar más o menos aquí. Queda en el segundo cuadrante. Y lo demás es lo mismo. Entonces, coseno, como es coseno en el segundo cuadrante va a ser negativo. Ahora mi ángulo de interés pues va a ser lo que me falta para llegar a 3.1416. O sea, mi ángulo de interés pues es 1.1416. Entonces yo puedo calcular ese coseno con el signo negativo que le corresponde por el cuadrante y calculando el coseno de 1416. Ahí un error de dedo, pero bueno, iba a dar lo mismo. Para el ejercicio B dice tangente de 1.27. Igual, si lo hago con la calculadora, bueno, ahí lo ubicamos primero, ¿no? El 1.27 quedaría más o menos ahí. El ángulo de interés pues es el mismo porque estamos en el primer cuadrante.
Y el signo sería positivo porque en el primer cuadrante todas son positivas. Volviendo acá, si lo hago con la calculadora me da 3.2236 y bueno, ahí no hay mucho pierde. Sí, pues como estaba en el primer cuadrante, pues no había mucho más que hacer. Vamos con el ejercicio C. La secante de 3.85. ¿Dónde quedaría ese 3.85? Bueno, si lo hago con la calculadora me va a dar menos 1.3168. Si lo quiero ubicar en la circunferencia, me va a quedar aquí. Entonces el ángulo de interés es ese de aquí. O sea, es lo que me pasé de 3.1416 para llegar a 3.85. Entonces yo lo puedo calcular con el signo que sería negativo porque estoy en el tercer cuadrante y estoy con la secante. Y calculando para el ángulo base de interés, ¿sí? 0.7084 y me va a dar exactamente lo mismo. Insisto, los invito más para que lo hagan con la calculadora con ambos mecanismos y vean que es igualito. El que sigue, coseno de 5.72. ¿Dónde queda el...? Bueno, si lo hago con la calcu me va a dar 0.8455. Si lo quiero ubicar en la circunferencia, 5.72, pues me queda más o menos aquí. Mi ángulo de interés pues, sería lo que me falta para 6.2832. Y bueno, como estoy en el cuarto cuadrante y es el coseno, será positivo. Entonces lo puedo calcular como coseno del ángulo de interés, ¿no? De 0.5631. Y me va a dar exactamente lo mismo. Alguien me puede decir, oye, y si el ángulo está así muy grande y da muchas vueltas, bueno, pues también tendríamos que calcular esas vueltas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí tangente de 47.8. Insisto, cada quien tendrá sus mecanismos, ¿no? Para hacerlo. Yo les voy a decir cómo lo pienso yo y espero no esté muy rebuscado. Si lo hago directo con la calculadora me da 0.8022. Ahora, fíjense, cada vuelta completa mide 6.2832, ¿sí? O sea, 2pi. Entonces, si yo divido los 47.8 entre 6.2832, me dice que da 7.6076 vueltas. Es decir, que está dando 7 vueltas completas y una fracción de 0.6067. Entonces voy a multiplicar esa fracción de vuelta por lo que mide la vuelta completa y ya me va a dar la posición. Con eso me va a dar la posición. O sea, si multiplico 0.6076 por 6.2832 me da 3.8177, que está más o menos aquí. ¿Sale? Entonces ahí mi ángulo de interés pues es la diferencia de restarle pi, o sea, lo que me pasé de pi. Y bueno, pues ahora sí estoy en tercer cuadrante. En el tercer cuadrante la tangente es positiva y ya lo calculo con la tangente del ángulo de interés, del ángulo ese azul de 0.6761 y me va a dar exactamente lo mismo, el 0.8022. Ok, ahora, bueno, pues ya vimos para ángulos de pi tercios, pi sextos, pi cuartos, ya vimos también los signos, ya hicimos algunos ejemplos. Pero ¿qué pasa con los ángulos cuadrantales que acabo de mencionar hace rato? O sea, ¿cuáles son? Pues ese, por ejemplo, de ahí, que son 90 grados, que corresponde a pi medios en radianes, y si lo quiero ver pues en número, pues pi medios es aproximadamente 1.5708. El otro ángulo cuadrantal pues sería hacer medio giro, que son 180 grados, corresponde a pi, y bueno, saben que pi es aproximadamente 3.1416. El que sigue sería todo ese giro, que son 270 grados, corresponde a 3 pi medios, y que aproximadamente son 4.7123. Y bueno, el último, pues darle la vuelta completa, son 360 grados, eso es 2 pi, y es aproximadamente 6.2832. Ya cuando caes en 360 grados, pues es lo mismo que decir 0 grados, ¿no? O 0 radianes, es lo mismo. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué sucede. Tengo un ángulo de 90 grados, o pi medios, y me queda ahí la posición, ¿sí? Ya sé que esa medida es 1 porque estoy en una circunferencia unitaria. Son los 90 grados, pi medios, 1.5708, ¿ok? Y quedamos que ese punto mide 0 en X, 1 en Y. Y bueno, aquí es donde quiero que se acuerden, ¿no? Acuérdense que les dije al principio, yo quiero que asocien la Y con el cateto opuesto y la X con el cateto adyacente. Entonces, bueno, pues tomando esa sugerencia, bueno, esa directriz y los valores ahí de 0 y 1 para ese punto, pues me queda así. O sea, el seno es
la y entre el 1, el coseno es la x entre 1, tengo para la tangente 1 entre 0, etcétera. Y bueno, pues hago esas operaciones. Donde tenga 1 entre 1 va a ser 1, donde tenga 0 entre 1 va a ser 0, y donde tenga que dividir entre 0 no lo puedo hacer, se queda indefinido. ¿Ok? A ver, vamos al ángulo que sigue. O sea, si doy un giro de media vuelta, pues esa es mi posición. Son 180 grados, que es lo mismo que pi, 3.1416. El radio mide 1. Y la posición es menos 1 en x, 0 en y. Entonces, una vez más, si planteo mis funciones trigonométricas, siendo y el cateto opuesto y x el adyacente, tengo esa situación. Y tengo esos valores. ¿Sale? Vámonos al que sigue. Si hago ese giro de 270 grados, tengo esa posición, son 270 grados, que corresponde a 3 pi medios, que es más o menos 4.7123. El radio mide 1 y el par ordenado es 0 en x menos 1 en y. Si planteo mis funciones trigonométricas, pues para ese ángulo de 3 pi medios, tengo esa situación y me quedan esos valores. Váyanle tomando captura o nota, digo, de todos modos, al final hago un resumen. Por último, si doy todo el giro, tengo esa posición, 360 grados, el radio mide 1 y el par ordenado es 1,0. Son 2 pi, que son 6.2832, ¿sí? Planteo las funciones trigonométricas y me arroja esos valores, ¿ok? Bien, entonces la tablita que ya teníamos con los valores exactos para pi sextos, pi tercios, pi cuartos, ya les puedo agregar también estos de ángulos cuadrantales, para pi medios que son 90 grados, para pi que son 180, 3 pi medios que son 270 y para 2 pi que son 360 grados, ¿sale? Entonces, bueno, pues espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo o reforzado algo que ya traían. Hay que practicar mucho. Yo sugiero que vean este video unas 2 o 3 veces por semana o lo que el médico señale hasta que sea más fácil resolver los ejercicios, ¿sí? Cualquier duda, déjenme un mensajito. Gracias.